Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género que tenemos el día de hoy en la Facultad de Ciencias, donde pues hemos preparado a través de la Comisión de Equidad una serie de programas para tener ya en la facultad de nuevo este año una comunidad incluyente, totalmente respetuosa de los derechos de los demás. Y además, pues tenemos algunos eventos que van a ser presenciales y otros en línea. A nombre de la Comisión de Equidad, les doy la más cordial bienvenida a este segundo coloquio de Ciencia, Diversidad y Género. Y bueno, en los últimos años, nuestro país y la Universidad Nacional han generado diversas estrategias para tratar el tema de la violencia en sus diferentes modalidades y tipos. Estas estrategias han sido encaminadas a identificar, prevenir, mitigar y erradicar las violencias con las que vivimos día a día. Por mencionar algunas de estas, tenemos integrar la perspectiva de género y los temas sobre violencia de género como parte de la currícula obligatoria en los planes de estudio, en todos los niveles de estudio. Involucrar a toda la comunidad en temas de erradicación de violencia de género y violencia contra las mujeres, así como a las comunidades sexodiversas. Realizar campañas de sensibilización en materia de género y sobre el reconocimiento y respeto hacia la diversidad sexogenérica. Realizar campañas de empoderamiento hacia las mujeres y otros grupos subalternizados. Generar políticas, procedimientos y métodos fáciles y efectivos para poder levantar quejas formales y así denunciar los hechos de violencia, así como la difusión de esta información. Definir los tipos y modalidades de violencia y dar a conocer la información de manera regular, de forma precisa y clara. Así como crear programas enfocados a la niñez y a los adolescentes, para que estos puedan identificar los diversos tipos de violencias desde una temprana edad. En particular, en los casos de denuncia de violencia de género, lo que sí estamos haciendo es proporcionar difusión de información para prevenirla. Por supuesto, los casos se deben de seguir con el debido proceso. El objetivo de este coloquio es crear un espacio de diálogo y comunicación para la exposición de las ideas y trabajos en materia de ciencia, género y diversidad en áreas STEM. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a este segundo coloquio y los dejo con el con el doctor Pablo Rosell, quien es persona orientadora comunitaria de nuestra facultad. Muchas gracias. Gracias, Carla. Muy buenos días, tardes ya. Tenemos hoy el honor de presentar a Ischel Adriana Cosío Barroso, quien presentará la ponencia Freak Shows Médicos, la Venus de Otonte como bioartefacto gordofóbico. Leeré una breve semblanza de la trayectoria de Ischel. Se reconoce como una mujer gorda que ha encontrado descanso de ciertos mandanos corporales gracias al activismo gordo. Es candidata a doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, diplomada en estudios del cuerpo y las corporalidades por el Cuerpo Descifrado AC, maestra en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile y licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesora investigadora en una universidad pública y ha sido consultora en diversas instituciones gubernamentales y en organizaciones de la sociedad civil. Es practicante de yoga. El nombre de montañista con el que fue bautizada es Tortuga Panda. Aprendió del Tai Chi a caminar masajeando la tierra, por lo que le gusta hacer apología a la lentitud. Actualmente se considera aprendiz de escrituras y coautora del libro Género y Gordofobia, editado por el CIEG UNAM. Sin más, le cedo la palabra a Ischel. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy, también a la Comisión de Equidad, que amablemente siempre me extiende invitaciones para compartir sobre este tema que yo trabajo, que está muy enfocado a la diversidad corporal, a las gorduras y cómo se va construyendo también desde la ciencia, ¿no? Estas fobias que no nada más tendrían que ver con una cuestión de miedo, sino de todo un imaginario, ¿no? Respecto
a lo normal, a lo anormal, a lo aceptable, a lo sano, a lo enfermo, etc. Pues agradezco mucho la invitación, el espacio. Voy a procurar que tengamos espacio para dialogar, que de repente se va un poco el tiempo. Voy a compartir una presentación con ustedes que preparé justamente para poder ir dándole continuidad a este tema, ¿no? Yo, como les mencionaba, he trabajado mi investigación doctoral en relación a los discursos médicos, en particular el discurso médico que está enfocado o orientado hacia la caracterización, definición, ¿no? Y conato de verdad de lo que es un cuerpo gordo y por qué ese cuerpo se consideraría un cuerpo enfermo y entonces pues generar nomenclaturas particulares como es el de la obesidad, ¿no? Una de las cuestiones o de las tareas que ha implicado esta investigación pues sí es ir buscando diferentes materiales, no solamente en la literatura médica propiamente, ¿no? Sino también en productos culturales, en prácticas, quizá no solamente actuales, sino que también vayan haciendo referencia y que me permitan a mí generar una especie de, o hacer una especie de genealogía sobre cómo se va tratando el cuerpo gordo en distintos momentos, cómo se conceptualiza, cómo se ubica y en qué lugares es en donde quizá ha tenido mayor espacio. Entonces, bueno, pues uno de ellos yo encuentro que es este que conocemos como los freak shows, que en realidad, bueno, los freak shows nacen o tienen un origen particular, ¿no? Me gusta mucho de repente presentarme así como lo hicieron porque tiene que ver con que no somos solamente o no vivimos solamente vidas de un solo tema, ¿no? Sino que hacemos distintas cuestiones, pero parece que a veces eso se pierde en estas grandes nomenclaturas médicas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo quisiera reflexionar junto con ustedes acerca de estos freak shows, ¿no? Que obviamente no surgen propiamente de este ámbito médico, pero que sirven como artefactos, como bioartefactos médicos en los que pues hay algunas otras cuestiones más que están queriéndonos decir. En particular voy a trabajar desde el ejemplo de la Venus de Oteonte porque me parece, Otentote, perdón, porque me parece que es un ejemplo muy que podemos asociar a algunos otros que quizás son más actuales, entonces, bueno, me parece importante revisarlo. Y claro que siempre tengo un propósito y en este caso el propósito es pues cuestionar en un sentido amplio, ¿no? De generar preguntas y de problematizar pues las ciencias médicas y de la salud como si fueran algo en su parte, digamos, como intrínseca o esencialmente bueno, ¿no? Entonces, un poco desde ahí también quiero dejar mi interés, que por supuesto no es oculto, sino más bien en función de ello voy trabajando también con estos ejemplos. ¿Desde dónde miro? Yo voy a trabajar en este caso, para este ejemplo, tres nociones, ¿no? Que es la de tecnociencia, la de bioartefacto y la de los Fat Studies en vinculación con feminismos que tienen perspectivas específicas. Respecto a la tecnociencia, bueno, pues le voy a entender como esta ciencia al servicio del capital, ¿no? Que no puede ser puesta en práctica sin el desarrollo tecnológico también de élite y corporativo, que quizá a veces nos suena un poco lejana la idea, pero trataré de ir jalando algunos hilos con el ejemplo que traigo. Y que, bueno, pues esta tecnociencia no es algo solamente que se generó en algún momento y ya, sino más bien ha sido un proceso, ¿no? Que ha definido cómo se hace la ciencia a partir de la mitad del siglo XX y que pues ahí colaboran muchas disciplinas y muchos procesos científicos y perspectivas científicas, ¿no? Eh, Sin embargo, pues también estas quedan de cierta manera subordinadas a algunos fines de carácter militar, estatal o privado, ¿no? Que quizá no siempre los vemos con claridad, pero creo que con ejemplos y productos culturales como los freak shows nos permite ir ubicando cómo.
La noción de bioartefacto, pues la voy a entender como está, de manera quizá ahorita muy sencilla, como estos objetos técnicos que se han naturalizado, ¿no? Que son también referente de organismos tecnificados, como podrían ser la idea del cuerpo, ¿no? En extenso, y que plantean múltiples problemas o nos permiten plantear múltiples problemas, ya sean ontológicos, epistemológicos y axiológicos, ¿no? Es decir, estos bioartefactos como una posibilidad de plantear problemas, de problematizar justamente aquellas cuestiones que parecerían inamovibles, ¿no? Como muy neutras quizá a veces, que sería el caso de la ciencia misma, de las ciencias de la salud, de la ciencia médica, pero también del propio cuerpo como objeto de estudio. Y bueno, de los Fat Studies, que quizá si nos vieron la semana pasada ya lo había mencionado, pero tiene que ver con problematizar la idea de la gordura, la idea de cómo se ha conformado esta idea peyorativa, negativa y anómala, ¿no? De lo que sería un cuerpo gordo, y que también a partir de ello nos permite estudiar justamente la idea de corporalidades gordas, como no un cuerpo ya hecho, sino un cuerpo en proceso, un cuerpo que eh, se configura, ¿no? En el tiempo y que no necesariamente es algo estático, pero que bueno, de ello podemos también estudiar distintos elementos como bioartefactos, ¿no? Incluso como el tamaño, la forma, la composición, la consistencia y la funcionalidad de ese cuerpo. Y de los feminismos, bueno, pues me interesa la perspectiva queer en el sentido del enrarecimiento que impone sobre normatividades específicas, no solamente de género, ¿no? Sino corporales, el antirracismo, particularmente por el ejemplo que traigo, y la idea de discapacidad también, ¿no? De los feminismos que abordan la discapacidad. Entonces, bueno, pues ese es el lugar desde donde estoy mirando y lo conjugo también con la idea de la violencia simbólica, de esta forma de dominación en la que las personas dominadas también participamos de esa relación de nominación, digamos de una manera incorporada, ¿no? En su sentido literal y metafórico, y a partir de eso hacemos de una experiencia, de una vivencia, de una idea, ¿no? Algo natural, algo que debería ser. En este caso, la idea de lo anómalo, que está asociada a los freak shows, y que pues en consecuencia pues también irá de una forma contemporánea asociada a la idea de gordura en su vínculo con la categoría médica obesidad. Perdón que tosa, de repente se me seca la garganta. Bien, los freak shows. Los freak shows fueron estos espectáculos de fenómenos, ¿no? Espectáculos de variedad, de fenómenos de distinta índole, pero sobre todo muy asociados con fenómenos humanos, que finalmente a partir de ellos se generaba una idea de espectáculo de variedad, ¿no? En donde se podrían encontrar diversas cuestiones, pero en particular una forma de presentar estas rarezas biológicas desde la época victoriana, que bueno, pues tuvieron hasta los 1900, casi la mitad de los 1900, ¿no? Muy presentes en las sociedades, en distintas sociedades. Y bueno, esta idea de rareza biológica también me interesa que quede presente, porque no solamente es una forma de presentarlas como si fuera algo que está ahí y solamente lo colocamos, sino que también hay una idea de representación de la rareza a partir de la idea de lo anómalo. En estos freak shows, pues lo que se pretendía era mostrar en particular lo asociado con lo humano, mostrar individuos con capacidades o características físicas inusuales, que fueran sorprendentes o grotescas, ¿no? Que también estas no son palabras fortuitas, son palabras que se van sumando a esta idea de rareza y de anomalía, ¿no? Como algo que sale de la norma, digamos. Y bueno, pues además de estos individuos con este tipo de capacidades o características, se acompañaba o se acompaña a veces todavía
de la presentación de algún tipo de arte circense, de demostraciones atléticas y de diferentes performances dependiendo de las habilidades singulares de estos individuos eh, como parte del espectáculo, ¿no? Eran montajes como quizá ahora una idea más cercana que tenemos a los circos, ¿no? Que quizá quedó muy asociada a los animales y quizá a los acróbatas y alguna otra cuestión de este tipo, pero bueno, aquí una de las atracciones principales era justamente los individuos, ¿no? Con estas capacidades. Me interesa también este ejemplo porque finalmente está la idea de un show, de una presentación, de una puesta en escena, de una demostración, ¿no? De querer espectacularizar algo, que en este caso serían justamente esas capacidades, y que, bueno, esta espectacularización finalmente no se queda solamente en el momento en el que se hace la representación, sino que pues trasciende, digamos, a otras esferas de la vida cotidiana, no solamente en la vida puesta ahí, ¿no? Como performance en ese momento. Entonces, bueno, pues estos shows, justamente a partir de esas capacidades, pues es, digamos, podríamos entenderlos como un conjunto de espectáculos que reunían justamente algunas cuestiones, ¿no? Como individuos con algunas alteraciones que ahora podríamos llamar genéticas o padecimientos médicos, ¿no? Como raquitismo, enanismo, gigantismo, intersexualidad, policefalia, órganos múltiples, androginia, en fin, ¿no? Muchas de estas palabras, obviamente desde una terminología médica, pero que, bueno, en ese momento estaban asociadas a esta idea de un tipo de alteración, ¿no? ¿Qué otra cuestión conformaba estos espectáculos, estos freak shows? Estas también estaban orientadas hacia mostrar rarezas étnicas, ¿no? Que aquí serían distintas nacionalidades, entre comillas, distintas razas, como mujeres extranjeras, faquires, ¿no? Que quizás son algunas figuras de las que nos podrían parecer más cercanas de estas, algunos otros viajeros, coleccionistas, en fin. Por otro lado, también personas con capacidades físicas inusuales, ¿no? Y demostraciones atléticas, como los hombres súper fuertes o las mujeres musculosas, o elasticidad, o acrobacias, saltos insólitos, en fin, ¿no? Alguna otra cuestión que pareciera inusual en un sentido de no cotidiano, no común entre las personas. También había, por supuesto, o se incorporaba el entrenamiento de animales no solamente como leones y demás, sino otro tipo de animales llamados exóticos, incluso la incorporación de estos, de los espectáculos, ¿no? Con pulgas, ¿no? Entrenadores de pulgas, etcétera, además de otras extravagancias y otros artes circenses que podríamos incluir a mujeres barbudas o las personas de las uñas más largas, piercings, tatuajes, ¿no? Que quizá ahora vemos un poco más distribuidos en otras cosas, pero que finalmente, no sé si recordamos los premios, perdón, los récord Guinness, pues digamos, algunas de estas cuestiones permanecen, ¿no? Ya quizá no llamados como freak show, sino más bien como un récord, como algo que logras, ¿no? Que parece que logras, ya sea porque lo mantengas, como esto de las uñas más largas, el cabello más largo, etcétera, pero sin embargo la idea de lo anómalo prevalece, ¿no? En estas suertes de actualizaciones. También otras figuras, por ejemplo, los tragafuegos, ¿no? Las personas travesti, burlesque, en fin, todo lo que pareciera que no cabía dentro de la normalidad estaba aquí. Y en particular, a mí, por el tema que trabajo, pues me interesa mucho cómo se incorporaba
la representación del cuerpo gordo, ¿no? Y aquí coloco a la Venus paleolítica porque finalmente, pues la Venus es una figura arbitraria de cierta manera, no es nombrada arbitrariamente eh, por el periodo en el que se asocia la figurilla, esta que vemos aquí, y que, bueno, tiene algunas características provenientes también del mundo del arte, como la desnudez, las nalgas abultadas, la acumulación de grasa abdominal, la ausencia de un rostro esculpido y demás, que nos permite cierta libertad interpretativa, pero que de cierta manera esta Venus ha ido adquiriendo un sentido diferente conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Primero muy asociada a la idea de reproducción, a la idea de la feminidad, y bueno, ahora también utilizada incluso en programas o propaganda o anuncios sobre salud en relación a la obesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura que tiene esta libertad, nos permite esta libertad interpretativa y que, pues, en el caso de los freak shows ha sido utilizada para nombrar en particular a una figura que no solamente es, digamos, un producto cultural como tal, sino que pues corresponde a un personaje histórico. Y en este caso traigo a la conversación a la película La Venus Negra, que, bueno, la protagonista fue una mujer que existió, ahorita voy a hablar de ella, por eso no he mencionado su nombre, pero que fue popularmente conocida en esta época de los freak shows eh, en Londres y en París como la Venus de Hotentote. Ella fue una mujer traída de África, obviamente no nombrada como tráfico de esclavos, porque finalmente ella firmó una especie de contrato de trabajo. Pero bueno, esta película me parece interesante porque retrata justamente la asociación entre estos freak shows, en donde ustedes pueden ver, sobre todo en las imágenes que están en la parte superior, en donde, digamos, ella está encarcelada, ¿no? Está en una jaula, se le saca en el momento en que hace o corresponde hacer el espectáculo, se supone que esta es una forma pactada, em, y que bueno, pues la intención es poner en escenario, representar la idea del salvaje, de la salvaje, de este cuerpo voluminoso, lo mismo que pasaba con esta figurita de la Venus paleolítica, ¿no? Estas nalgas abultadas, la idea de la no civilización, del espectáculo a partir de la música, ¿no? De cómo a partir de los tambores, pues se le obligaba a bailar, a mostrarse ante el público, a hacer gestos como si fuera salvaje, y en realidad después vemos la imagen quizá del centro, pues ella sabía que era un montaje, sin embargo, también seguía la representación en esta idea de un espectáculo, ¿no? Puesto en acción como la salvaje. Eh, y, eh, pero bueno, también había un quiebre ahí, ¿no? Después, lo interesante de esta película es, insisto, esta asociación de la idea del espectáculo, que parece que solo corresponde a los grandes públicos, y después también el espectáculo médico, que es lo que me interesa a mí resaltar en particular, y es esta puesta en escena como la que vemos en las imágenes de abajo, ¿no? En donde es medida, pesada, eh, vista, puesta a la vista por a lo mejor no el público que vitorea y no es esta masa, pero sí este público científico que evalúa igual que evalúa el otro tipo de público. Y la película empieza con una frase muy interesante que es: voy a presentarles a ustedes hechos objetivos frente a los que cederán las incertidumbres y los debates científicos sobre la conformación natural de los órganos sexuales de las mujeres de una de las tribus bosquimanas del sur de África, los Hotentote. Y de hecho por eso se llama la Venus de Hotentote, ¿no?
en respuesta a la tribu de donde ella era originaria. Aquí lo que me parece importante resaltar es la forma en la que se describe esta mujer, ¿no? Por un lado, en los espectáculos, como la salvaje, como ser exótico que viene de un lugar que aparentemente está muy lejano, ¿no? Que en costumbres, en cultura, en desarrollo, en evolución, etcétera. Y por otro lado, la eh, fortificación de esta idea en espacios médicos. Ella al final fue vendida, ¿no? Primero trabajó en el espectáculo y después fue vendida a, eh, a este círculo científico, ¿no? Fue llevada a París y fue estudiada por estos grandes científicos, como se les conocía en ese momento, bueno, a partir de mediciones antropométricas, pues lo que pretendían era encontrar justamente esos eslabones perdidos, ¿no? Entre los primeros o los primates y el desarrollo del, del humano en ese momento, ¿no? Esta película me parece buena en el sentido de cómo nos permite conocer distintos puntos de vista, porque finalmente las representaciones que había de la Venus de Otentote eran estas, ¿no? Un poco sobre la ridiculización, la mirada exacerbada, el tocamiento exacerbado, ¿no? La curiosidad y la morbosidad frente a los órganos sexuales, que hay una fijación muy particular en esto, ¿no? Para hacer esta diferenciación y jerarquización humana, pero que bueno, pues, ¿no? Tenemos con la película, una puesta concreta, digamos, que nos permite ver los distintos puntos de vista, incluso desde la propia protagonista. Y aquí, bueno, pues más una representación caricaturesca, quizá exagerada, exacerbada de la Venus de Otentote. Y que además, pues, no solamente responde, ¿no? A una idea de curiosidad científica, sino que también pone de manifiesto hasta qué punto son los límites entre la curiosidad y la transgresión respecto a no solamente la definición de alguien es o de algo, sino de los propios límites de, pues del acoso, del hostigamiento, de la violación, etc. Al final puse esta imagen porque, bueno, pues de la Venus se le cortaron los genitales, se hicieron moldes, también se hizo un molde del cuerpo completo, ¿no? Es decir, una completa objetualización de este cuerpo en particular y hasta el 2002, ¿no? Digamos, Francia regresa los restos de esta mujer a Sudáfrica. Entonces, bueno, pues parece que es algo muy lejano, pero vemos que hasta hace muy poco tiempo en realidad, pues este tipo de reconocimientos y de formas de encontrar, referirse y poder reconocer lo que se hace a veces con los cuerpos, pues, ¿no? Tiene esta repercusión y no es pues no está muy lejano de nuestro periodo. Ahora, ¿qué me interesa también de este ejemplo? Me interesa que aquí, a partir de la película de la Venus negra, que les recomiendo que vean en relación a cómo vamos construyendo la idea de objeto científico, la idea del cuerpo como objeto de la ciencia, pues estas formas de descripción, de análisis y de clasificación carecen de la neutralidad con la que a veces pensamos que se hace la ciencia, ¿no? Y que obedece en realidad también a intereses particulares, a formas de entender cómo llevar a cabo una investigación, cómo hacer esta ciencia finalmente,
cómo construir estos hechos objetivos de los que la película nos habla desde un principio y que además los vemos después representados en estas caricaturas que circulaban en periódicos locales, ¿no? Es decir, no eran caricaturas que estuvieran solamente circundando en el ámbito científico, sino que trascienden y tienen otros usos y otras formas y provocan otras reacciones también en las personas, ¿no? Entonces, bueno, de acá rescataría esta idea del cuerpo como objeto de la ciencia, cómo es utilizado el cuerpo por esa ciencia, ¿no? En este caso, para llevar a cabo determinadas mediciones, exámenes detallados, pero que dentro de este campo, pues sería una ciencia occidental que tenía también intereses específicos, en este caso, la diferenciación y jerarquización racial de ese momento, ¿no? Una insistencia en la clasificación de los seres humanos según escalas raciales asociadas a un progreso humano, que ese progreso, bueno, pues también estaba medido con base en parámetros occidentales, en particular de países colonizadores, ¿no? Como ahora los podríamos ubicar. También cómo construimos esa idea de jerarquía a partir de determinar jerarquías en los propios cuerpos, como la forma del cráneo o el cráneo por sí mismo, ¿no? Los órganos sexuales y cómo tenemos ejemplos, pues, ¿no? de esta jerarquización racial muy claros, como sería el caso de la Venus de Otonte. Otra es resaltar estas exhibiciones etnográficas, ¿no? Y el exotismo de la diferencia que también rodea, nos impregna lo que llamamos ciencia y que sirve para destacar en muchas ocasiones la supuesta superioridad imperialista, en este caso europea, y explotar las diferencias étnicas y físicas de las personas que no correspondan a estos grupos sociales. Y aquí, bueno, pues habría que considerar entonces que hay aspectos políticos relacionados, aspectos como la raza o racialización, el género, la subyugación de pueblos colonizados para construir la idea de ciencia, la idea de modernidad, la idea de progreso y evolución, y que, bueno, nos preguntemos qué tanto la ciencia ha cambiado a partir de estos ejemplos, desde los freak shows, en donde conjuntamos a todos los anómalos, entre comillas, o no entre comillas, porque finalmente sí se construye esta idea, y qué tanto hemos cambiado o no la mirada sobre el cuerpo, no solamente como objeto de ciencia, sino como el pretexto de la jerarquización racial, social, etcétera, ¿no? A lo largo del tiempo. Incluso bajo la idea de que, bueno, ahora ya no es solamente la característica externa, sino también estas características internas, genéticas, moleculares, etcétera, ¿no? Y qué tanto difieren, quizá ahí habría que preguntar. Y esto lo comento porque, bueno, para el caso de la gordura estudiada desde la medicina, pues hay una idea de que esto ya tiene que ver con cuestiones genéticas, ¿no? Una predisposición genética, etcétera, que bueno, pues de cierta manera también construye un imaginario. Sin embargo, este imaginario de la Venus de Otentote, en donde está asociada a los freak shows y a los freak shows médicos, ¿no? De los que fue objeto, pues Sartaji Bartman, que también fue conocida como Sarah Bartman, pues más bien también tuvo su propia historia, ¿no? Y tiene algo que decir, quizá que ella no lo dijo necesariamente en su momento, o quizá sí, pero que fue una mujer al final explotada, subyugada durante su vida, murió muy joven, ¿no? Fue exhibida en Londres y en París, como un ser exótico y salvaje, es decir, había una deshumanización también ahí. Su historia se presenta para mí como un ejemplo y para quienes hemos estudiado su caso, de cómo las personas fueron explotadas, ¿no? En este contexto colonial europeo, porque también se ganó dinero con ella, digamos, ¿no? No solamente estaba ahí para divertir, sino también para generar ganancias sobre su exposición, y que bueno, se supone que no fue una mujer esclava porque firmó un contrato, pero que finalmente también tenemos que ponernos a pensar cómo firmamos esos contratos, ¿no? También una especie de contratos sociales
ella lo firmó como trabajadora doméstica y artista, pero finalmente, bueno, pues también fue vendida como cualquier otra esclava durante la época a estos personajes de ciencia. Y que bueno, en su caso, pues Sartaji Bartman es un ejemplo también de sexismo y de racismo colonial, pero también de esta idea tecnocientífica que tenemos actualmente sobre conocimiento, sobre cómo conocer, sobre cuáles son los límites del conocimiento y cómo nos acercamos también a algo que no necesariamente solo es un objeto, ¿no? Aunque sabemos que la idea de objeto tiene que ver con este distanciamiento y demás, pero que bueno, también hay riesgos respecto a eso. Y ahora una pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos quizá pensar en en una suerte de actualización de los freak shows, ¿no? A veces pensamos todas estas ideas como muy lejanas y considero que podríamos ponernos a pensar justamente en todos los reality shows que hay en la televisión actual. Por ejemplo, el de Swan, en el que Joanna Zilinska ha hecho un estudio desde la biopolítica, muy interesante en relación a cómo los patitos feos deben convertirse en cisnes para poder ser aceptados socialmente, que sería el caso de este programa en particular, ¿no? En donde necesitas transformarte completamente, pareciera que esa es la invitación, transfórmate completamente, rechaza las características que podrían conformarte y conviértete en este ser bello que pueda ser aceptado a partir solamente de ese cambio. El punto no es decir que está bien o está mal ser bella o bello, sino más bien cómo estas formas de freak shows, de reality shows, se convierten en una forma de control poblacional, de control y de diferenciación de lo normal y de lo anormal, y jerarquizan a final de cuentas también a los seres humanos, pero desde otro lugar, ¿no? Ya no solamente como lo sano o lo enfermo, sino también como lo bello. Y en mi particular caso, ¿no? Creo que me interesa ver cómo estos reality shows se vinculan con esta idea de los freak shows, de la espectacularización, de lo, entre comillas, anómalo, y yo trabajo, ¿no? Este vínculo con el programa de Kilos Mortales, en donde, pues, este reconocido doctor Nausaradan nos cuenta programa a programa cómo esta gente sufre, cómo está deformada, cómo no atiende a tiempo sus manías, ¿no? Que es gente que sufre todo el tiempo, que no puede vivirse y solamente hasta que logra este después, ¿no? Que vemos en la figura superior, perdón, inferior derecha, ¿no? Logra realizarse, logra vivir realmente, ¿no? Es decir, mientras tanto, pues es una vida cooptada al estilo de los freak shows que viajaban, ¿no? Todos como en estas caravanas donde parecería que ese era el único lugar que tenían, y quizás sí, para vivirse, y que bueno, esto se va transformando de cierta manera, se va traduciendo en espectáculos como este, que pues además tienen esa intención, ¿no? Espectacularizar la gordura en este caso y generar figuras salvadoras, en este caso el doctor, en otros quienes posibilitan que pertenezcan a sus circos o grupos de espectacularización o al ámbito científico, etcétera, ¿no? En ese caso, los médicos que revisaban a Sara, por ejemplo. Y que, bueno, pues en particular para mí es interesante hacer estos vínculos que, insisto, no se pierden, pero que están ahí, ¿no? Y que a veces nos pareciera que solo son fortuitos, pero que vamos encontrando que hay actualizaciones importantes. Y este en particular tiene una actualización también científica, es decir, no es netamente como los freak shows, quizá de la época victoriana en ese estilo, pero también tiene, más bien le suma, ¿no? Esta espectacularización científica en el que reafirma la idea de que algo está mal, que en este caso es la corporalidad gorda y las personas que se viven desde ese lugar,
a partir de la máxima gordura, ¿no? La que requiere de cirugías bariátricas, de reconstrucción corporal, como la idea quizá del centro, ¿no? Que nos da con este sujeto tomando su carne, ¿no? A partir de bajar excesivamente de peso. Y bueno, pues esa sería como mi invitación a reflexionar, como estos freak shows también son freak shows médicos, pero ahora los vemos por televisión cada semana, ¿no? Como si fuera un episodio y no necesariamente como algo tan extraordinario, ¿no? Sino como el común. Y bueno, pues aquí daría paso a que pudiéramos conversar algún momento de preguntas y respuestas con mi monstruita que casi siempre traigo. Y la idea de que no es, el cuestionamiento no es sobre las personas que podemos vivirnos o se nos hace vivirnos desde la normalidad, sino lo que la normalidad en términos políticos, subjetivos y genéricos representa y genera, ¿no? Y bueno, como diría Audre Lorde, pues el problema no está en la diferencia, sino cómo la diferencia se vuelve una desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ischel. Muy, muy interesante. Tenía una pregunta. Bueno, más bien un comentario. La película de La Venus Negra o Venus Noire sale en 2010, ¿no? Más o menos. Y la siento como un intento de apología hacia ella y hacia cómo, bueno, la sociedad de la época victoriana y hasta, como decías, hasta mediados, yo creo, del siglo pasado, pues se manejaba el freak show, ¿no? Justo presentando estas anomalías. Pero a mí me queda de ver como apología. O sea, la parte final de la película, ya con los subtítulos puestos, es cuando sale el dato de que en 74 en París se dejó de mostrar a los restos, ¿no? En el Museo de Ciencia o donde fuera que estuviera. Y de ahí hasta 2002 o algo así se lleva a Sudáfrica los restos pues, para darle descanso. Realmente como que me deja un pequeño sabor amargo de qué tanto es una apología, ¿no? Eh, a ver, permíteme, porque creo que aquí tenemos preguntas. Sí. ¿Te importa si te hago si comparto preguntas del público para Sí, adelante. iniciar la conversación? Eh, a ver, una pregunta de Eric Sánchez Conde. Dice, muchas gracias por la ponencia. Tengo una pregunta. ¿En qué medida considera que la persistencia de los récords Guinness o TV shows relacionados con características físicas contribuyen a la discriminación y estigmatización en la actualidad? Sí, yo creo que el tema bueno, del estigma como la asignación de una etiqueta, primero, ¿no? Y por sí misma la etiqueta quizá no nos dice mucho hasta que se pone en juego con otras cuestiones, ¿no? Que aquí sería si yo nombro a no sé, a la mujer barbuda o a la persona que tenga las uñas más largas en relación con las normas de higiene, por ejemplo, ¿no? Ahí es cuando el estigma empieza a operar, más allá de que sea una etiqueta. Ahora, ¿cómo el estigma contribuye a la discriminación? Cuando yo, quizá a esa persona, si es la mujer barbuda, digo que no puede eh, ejercer algún tipo de trabajo o que no puede pertenecer a algún grupo porque su apariencia no es la adecuada, o si a la persona que se dejó las uñas yo le niego la posibilidad de trabajar en X cuestión, ¿no? La discriminación no solo, recordemos, es una cuestión de maltrato, sino es una cuestión de la negación de un derecho, que normalmente no se niega solo un derecho, ¿no? Sino se niegan distintos. Si yo te niego el derecho a la salud,
pues en el fondo te estoy negando el derecho a la vida, porque si tu padecimiento se complica, pues bueno, eso puede devenir en algo trágico. O si te niego el derecho al trabajo, pues también te niego el derecho a la vida digna, porque pues no vas a tener con qué sustentarte, ¿no? Por lo menos lo básico que sería el alimento, la casa, etc. Entonces, ¿cómo contribuirían? Creo que en algunos casos mantienen el imaginario sobre esa idea de lo anómalo, sobre un estigma que puesto en operación en la sociedad nos dice que seguimos siendo diferentes, pero que esa diferencia es negativa, ¿no? Porque la diferencia por sí misma pues no tendría que serlo, pero puesta en sociedad, esa perspectiva queda como negativa. Y en los TV shows, sobre todo en los que tienen que ver con el cambio corporal, es eso, como la insistencia en que necesitas cambiar y adaptarte a ciertas normas de salud, de belleza, etcétera, para poder vivir en este mundo. Si no te adaptas, pues entonces casi que te dicen, aguántate que te mereces que seas maltratada o maltratado, ¿no? Maltratada. Entonces, en ese sentido, considero que contribuyen, no es que por sí mismos solitos ya, sino puestos en como bioartefactos. Por eso hablaba como de la idea de artefacto desde un principio y de que la idea de bioartefacto está asociada a una idea de ciencia que genera también particulares normas sobre vivirnos, ¿no? El tema no es que estemos gordos o gordas, por ejemplo, que es mi tema de interés, sino que se asocia con un cuerpo no productivo y en una sociedad capitalista un cuerpo no productivo no tiene cabida, literal, ¿no? Entonces, más en ese sentido, los shows como el de Kilos Mortales es como, ¿ves? O sea, es la máxima expresión de sufrimiento y necesitas bajar para poder vivir realmente. Y en realidad, pues las personas que las vivimos cotidianamente y no morimos por eso, ¿no? Claro que enfermamos de otras cosas, pero no esa particularmente. Y lo que sí refuerza es la idea de que la gordura es una enfermedad, está mal y hay que erradicarla como del lugar, ¿no? Y esa falta de derecho, ¿no? Es una discriminación brutal Así que es. no tendría por qué existir, ¿no? Ale Picasso nos dice, excelente explicación, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones éticas y de sensibilidad hacia esta cuestión de los freak shows? ¿Te parece si leo las preguntas que tenemos y sobre eso ya nos vamos? Edwin Medina dice, muchas gracias por compartir. ¿Cuáles son algunos de los desafíos y prejuicios que las personas con cuerpos fuera de las normas impuestas enfrentan en la sociedad actual y cómo podemos trabajar hacia la inclusión y la aceptación? Y finalmente, Andrea Rojas pregunta, ¿cómo influyen las normas de belleza en la promoción de la gordofobia y en la autoestima de las personas? Sobre todo en este tipo de programas en donde las personas firman contrato y están atentos a las posibles consecuencias. Esa sería. Gracias por las preguntas. Sí, yo creo que en general este tema y los que tengan que ver con diversidad corporal implican muchas preguntas sobre la ética, porque estamos acostumbrados más bien a trabajar una ética jurídica, ¿no? Es algo que también he ido trabajando, no es que yo lo tenga resuelto para nada, pero está más asociada a una ética jurídica de qué pasa si haces esto, pues te van a hacer esto, ¿no? Más que a una reflexión sobre los límites de la politización de la vida, de la corporalidad, de muchas cuestiones, ¿no? Por supuesto está ahí imbricada una idea de ética biopolítica, em, en este sentido de quién tiene derecho a existir y quién no, y desde dónde tenemos o no derecho a existir. Y creo que en términos de los freak shows, pues está puesto, o sea, sí puedes vivir aquí, pero en este espacio determinado, ¿no? Incluso esta autora que les mencionaba, Joanna Zilinska, hace un símil con los campos de concentración, muy asociada de la mano o muy tomada de la mano de Giorgio Agamben, con esto de cómo este tipo de shows, ¿no? También hablan de este tipo de política de cercar, de encerrar, de restringir, ¿no? De la idea de erradicar ciertas corporalidades y pues los freak shows de cierta manera actuaban como
voy a aventurarme, como mini campos de concentración, ¿no? Porque finalmente vivir fuera de esos espacios tampoco creo que hubiera sido eh, súper bueno, ¿no? O sea, como que, uy, vivo muy feliz. Es decir, creo que también la gente buscaba ciertos espacios a donde se sintiera que pertenecía y generaba sus propios espacios. Esto no quiere decir que está diciendo que toda la gente sufre porque nos dicen anormales. No, sino que finalmente vamos construyendo también estos otros espacios que al final pues hacen frente a la normatividad, ¿no? Desde la que nos dicen que nos podemos vivir. Los desafíos y prejuicios pues están, ¿no? De entrada, el prejuicio pues es un juicio anterior, eh, así dicho de manera muy simple, y en este sentido, pues los tenemos, ¿no? O sea, tampoco que por vivirnos de determinadas corporalidades no vamos a tener prejuicios, pero más bien los prejuicios corporales respecto a determinadas formas, tamaños, consistencias, pues delimitan y limitan también nuestras posibilidades actuales. En este caso, yo trajo la gordura, pero también está la bueno, sí, la disidencia sexual, la diversidad sexual, o sexogenérica, las personas que viven con discapacidad, ¿no? Que tampoco hay espacios, o sea, las ciudades no están hechas para la movilización diversa, ¿no? Sino solamente para caminar y para los autos, ¿no? Mayoritariamente para los autos y después para caminar. Esas serían cuestiones en donde podemos ver cómo se va construyendo pues la idea de espacio, de ciudad, de pertenencia, de posibilidad de existencia, etcétera. Y bueno, yo soy un poco crítica con la idea de la inclusión porque no sé si hay que trabajar por la inclusión a un sistema que no nos incluye, o más bien repensar cuál sería una mejor idea, no solo de incluirnos, sino quizá de transformar, ¿no? Esto. Y la aceptación, pues va a venir de la mano de esa capacidad de transformación, porque aunque nos digan, ámate, quiérete a ti misma y eres bella, inteligente y demás, y ahora debemos ser bellas, confiadas y trabajadoras, etcétera, pues no va a venir sola, o sea, deben generarse condiciones tanto materiales, simbólicas, afectivas, en fin, ¿no? Y que vemos que particularmente en México, quizá en otros contextos como Argentina, Brasil, han tenido otro tipo de intervenciones, pues por lo menos para aminorar la discriminación en distintos espacios sociales, pero en México cuesta mucho trabajo. Lo que hemos hecho es trabajo quizá por vía de los derechos de la no discriminación, pero la gordofobia está a todo lo que da y no solo tiene que ver con la belleza, ¿no? Ahora la nueva belleza es la salud, entonces es una obligación que tampoco entendemos la salud muy bien porque siempre la definimos como la ausencia de enfermedad, pero no hemos tomado como que existe, está y pues todo el mundo debe ser saludable y tener salud. Entonces, no solamente está la idea de belleza, sino en este otro órgano que parece neutral y que por eso desde el principio yo mencionaba, hay que cuestionar esa idea de que la salud es buena por sí misma, sobre todo en un sistema que la ha construido en función de la productividad, de la del todo lo auto, ¿no? Autoquiérete, autosusténtate, autocuídate, etcétera. Pues finalmente también la ha monetarizado, porque no es que la salud esté, ¿no? Sino que también podemos entender la salud no como ausencia de enfermedad, sino como una capacidad que depende de nuestras condiciones materiales de vida y de muchas otras cuestiones, ¿no? Y por supuesto, la salud, la belleza es la que ha estado más asociada a la idea de gordofobia, pero la gordofobia no solo es eso, es un sistema bien estructurado en el que nos parece natural, hemos naturalizado que exista determinado tipo de cuerpos en ciertos espacios, determinados en otros, y eso ha hecho muy difícil en realidad un diálogo, que esa es otra cuestión ética, ¿no? Cómo dialogamos con la idea de la diferencia, cómo dialogamos diferente sobre las corporalidades, sobre estos tránsitos que nos parecen lejanos, pero que están muy presentes con programas de este tipo,
de todo tipo de transformación, pues es casi una obligación, aunque estés flaca, o sea, estas mujeres, por ejemplo, de Swan, no necesariamente tan gordas, ¿no? Pero tienen otros rasgos, quizá que no cumplen con esa normalidad. Y desafíos, pues hay muchos, ¿no? En realidad, por lo menos el que yo veo claro es el diálogo con quienes quizá pueden estar impidiendo el ejercicio de derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, mucho para las personas gordas, ¿no? Un derecho a la salud efectivo, que no sea hacer dietas y ejercicios, sino efectivo. Pero pues también muchos otros, ¿no? Como el trabajo con esto de la buena apariencia, de la movilidad, de caber en los espacios que ocupamos, ¿no? En una silla, en un avión, en un auto, en el transporte colectivo, no sé, ¿no? Pero bueno, pues diálogos de este tipo, hacernos preguntas antes que tener respuestas también nos ayuda mucho. Muchísimas gracias, Ischel. No sé cuánto tiempo nos queda, pero un comentario que quería hacer esto, cuando mencionaste ni siquiera estamos seguros si el término inclusión es correcto, a mí me suena como que inclusión es equivalente a la idea de la tolerancia, que no es correcto. Lo que debe haber es respeto, no tolerancia. No hay que tolerar, hay que respetar, ¿no? Y en ese sentido es que, pues más que incluir, es transformar el espacio para que sea igualmente bueno para todos, ¿no? Y lo cual no se ve fácil en un futuro cercano. Ese es un reto grande. Y otra cosa que me llama la atención es que en la presentación muy al principio hablabas de bioética. Hay que tomar en cuenta que ahorita la medicina está en un desarrollo nuevo con toda la parte de genómica y demás, y hay que ser súper, súper cuidadosos con la bioética en ese sentido, ¿no? Además de todo lo demás, ¿no? Pero hay que pensar que en un futuro no muy lejano, quién sabe qué tanto se pueda mal hacer con medicina, ¿no? Desde la perspectiva médica. Entonces, yo creo que ahí, por más que se trabaje legalmente en cuestiones de bioética, no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? En términos de derechos, pues, me parece. Sí, y creo que importante, o sea, sé que la inclusión se usa, en el caso de la inclusión, es una estrategia política, pero hay que verla así, ¿no? No como la meta, sino como una estrategia política. Eh, pero que, bueno, al final no nos podemos quedar con la idea de la inclusión a algo, ¿no? Sino con, está bien, estoy aquí, pero estoy aquí para poder transformar, ¿no? Gradualmente. Con los feminismos uno aprende que las revoluciones no siempre son rápidas, ¿no? Son procesos, y a veces vemos que avanzamos y retrocedemos mucho, pero creo que por lo menos en algunos temas ahí sí habrá por lo menos un cuestionamiento, ¿no? Ya que hablemos de esto públicamente en un espacio como este, en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, ¿no? Creo que ya es algo, ¿no? No es para conformarnos, pero es algo. Y en términos de la bioética, sí, porque muchos nos quedamos en eso, en lo jurídico, pero pues hay que mirar quizá, ¿no? Un poquito. Hay un estudio de eh, ay, se me olvidó su nombre, pero se apellida Montoya, Michael Montoya, que se llama Haciendo diabéticos a los mexicanos, está en inglés, Making Mexican Diabetic, y es cómo se generan las muestras para los estudios sobre temas de diabetes, pero también ahorita que dijiste lo genética, para la epigenética, por ejemplo, ¿no? Este, es decir, en todos los procesos, y creo que ahí es interesante que desde la ciencia veamos cómo se está haciendo ciencia y luego esa ciencia se vuelve una verdad, porque pareciera que son sinónimos. Y no, ¿no? Quizá ahí hay que revisar esos procesos que nos llevan a decir algo como si fuera ya lo determinante, sin posibilidad de que eso mismo sea cuestionado, ¿no? Y sí creo que habría que tener ahí por lo menos duda y curiosidad en ese sentido, sí. Eso es, Ischel. Muchísimas gracias. Supongo que con esto cerramos esta primera plática del día. Los invitamos a las 4 de la tarde al conversatorio entre estudiantes de la comunidad LGBTIQ+, titulada Compartiendo experiencias desde las diversidades científicas para seguir construyendo la igualdad sustantiva.
De nuevo, muchísimas gracias, Ischel. Un gusto haberte conocido. Gracias a ustedes.